Yo soy Nelly Cuadros y estás en Mitos y Verdades desde la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja. Estamos en VES TV por VES Cable, en Conectados TV y en VHTV por Cable Más, VHTV nuestro canal. Este espacio se forja desde la Coordinadora Republicana y estamos en compañía de Rafael Aita, el Capitán Perú, que ustedes ya bien lo conocen. Y pues el tema que hemos propuesto para el día de hoy es la historia de Beatriz Clara Coya, que es la última princesa inca. Hay un retrato muy famoso, una pintura muy famosa acerca de ella, y porque se plantea que marcó un ícono, un hito en la consolidación de dos mundos, el español y el mundo andino. Pero sobre más detalle de esto nos va a contar, por supuesto, el gran Rafael, que es una autoridad en el tema y tiene muchos libros y artículos que ha escrito al respecto. Bienvenido, Rafael. Hola, ¿qué tal? Aquí también encantado de estar una vez más reunidos para poder conversar acerca de nuestra historia. En este caso vamos a hablar sobre este icónico cuadro que representa una de las piedras angulares de nuestra historia virreinal, que muestra la unión de dos mundos y que configuró lo que sería el sistema político que gobernaría el Perú durante 300 años. Y por eso es que el comprender la historia y lo que nos dice este cuadro es tan importante para comprender esta compleja parte de nuestra historia como lo es el virreinato del Perú. Hay un artículo muy interesante de la BBC, nada menos en el portal de la fecha del 2020, me parece, donde se plantea que fue la consolidación de la conquista española, pero también en los detalles de esta narración explica que la princesa inca no habría tenido otra opción más que casarse con el capitán chileno de origen español, hijo de San Ignacio de Loyola, además, con el fin de que los españoles pudieran sellar la conquista o la subyugación de todo el imperio inca, es decir, fue un símbolo, un ícono de toda esta etapa. ¿Cuál es la evidencia acerca de este planteamiento? Así es, precisamente este artículo sale justamente en una fecha muy cercana a que el cuadro viaja a Europa, específicamente al Museo del Prado, ¿no? Recordemos que el Museo del Prado está de repente entre los 3 museos de arte más importantes de todo el mundo, compitiendo con el Museo del Louvre en París. Y es aquí donde llega este cuadro nuestro, este cuadro peruano, y por eso es que llama la atención en Europa y se comienza a desarrollar su historia. Y por eso, para comprender esta historia, que como bien dices, ¿no? Puede tener algunos matices que el día de hoy nos pueden ser chocantes, tenemos que ver, vamos a analizar, ¿no? Todo el cuadro en su conjunto. Y precisamente aquí estoy compartiendo el cuadro en pantalla, para ver en cada una de sus partes qué es lo que nos dice, qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y efectivamente, bueno, el cuadro se conoce como el matrimonio de Beatriz Claracoya, quien es este personaje, esta mujer que se encuentra en el matrimonio, en la pareja de la izquierda del cuadro. Beatriz Claracoya es hija del segundo Inca de Vilcabamba, quien es Sairi Tupac, quien aparece precisamente arriba de la pareja, ¿no? Vamos a ver
que en la esquina superior izquierda del cuadro hay una familia incaica y los encontramos, ¿no? Con todos los atavíos, bueno, la mascapaicha, el tupayauri, este cetro inca en la mano derecha, y ellos son Diego Saidi Tupac, que se encuentra en el medio, segundo inca de Vilcabamba. A su derecha se encuentra, bueno, está flanqueado por su hermana y esposa y por Felipe Tupac Amaru I, el último de los incas de Vilcabamba, ¿no? Entonces, acá lo que está representando es precisamente esta sucesión inca que llega hasta los incas de Vilcabamba y cuya descendiente sería Beatriz Claracoya. O sea, lo que nos dice aquí el cuadro es, esta es la descendencia por parte de los incas de Vilcabamba, porque había otra descendencia por parte de Pauyu Inca, Carlos Inca, Melchor Carlos Inca, que habían quedado en Cusco, ¿no? Y que mantuvieron su alianza con los españoles. Pero acá toma a los incas de Vilcabamba y específicamente Saidi Tupac, hijo de Manco Inca, firma un tratado con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? La historia nos cuenta que Saidi Tupac es llevado a Lima por una corte de 300 siervos cargando su litera, ¿no? Desde Vilcabamba hasta Lima, donde se reúne en el Palacio Arzobispal de, del arzobispo Loaiza en esa época, el primer arzobispo del Perú, y con el virrey Hurtado de Mendoza firman un tratado donde a Saidi Tupac se le entrega el marquesado de Oropesa, o sea, se reconoce su linaje como un linaje noble, marquesado que heredaría Beatriz Claracoya. Y como parte de este tratado, su hija, Beatriz Claracoya, es entregada en matrimonio a este otro señor que aparece, ¿no?, junto a ella, Martín García de Loyola, que era el sobrino nieto de San Ignacio de Loyola, y por eso el santo fundador de la orden jesuita aparece arriba de la pareja. Y claro, por supuesto, el día de hoy esto nos parece totalmente opresor, subyugador, ¿no? Incluso machista. Sin embargo, recordemos que en la época era común la entrega de parientes o de hijas o de hermanas en matrimonio para consolidar alianzas, no solamente en Europa o en el mundo occidental. Los incas también, cuando hacían una alianza con un curaca, el inca entregaba a una de sus hermanas o a una de sus hijas en matrimonio. Incluso las leyes incaicas penaban bajo la muerte que una de sus mujeres no acepte la decisión del Inca de ser entregada en matrimonio, ¿no? Entonces, incluso podemos decir que los incas estaban acostumbrados a estos usos. Y por lo tanto, pues, dentro de esta costumbre, Beatriz Claracoya es entregada en matrimonio a Martín García de Loyola y la casa de Loyola, que era una de las casas nobles importantes en España, se une a la casa del Inca en la persona de su hija, que es esta mujer que vemos al extremo opuesto de la pareja, ¿no? Al extremo derecho del cuadro. Ella se llama Ana Lorenza de Loyola Inca y ella se casa con este caballero de la Orden de Santiago, lo sabemos por la cruz que lleva en la capa al hombro, llamado Juan Enríquez de Borja, el cual era descendiente de San Francisco de Borja, que era también santo jesuita, general de la orden, y que aparece encima de la pareja, ¿no? Y por eso aparecen los dos santos jesuitas en el medio del cuadro y bajo el escudo, el símbolo de los jesuitas como a modo de un sol protector de esta alianza, de esta unión, donde la casa del Inca se unía a la casa de Borja y a la casa de Loyola. Y la casa de Borja no era tampoco una casa cualquiera.
sino que eran los duques de Gandía. Eran descendientes de los reyes de Castilla y de Aragón, y que además estaban también, era la misma familia que en Italia los conocían como los Borgia, de los famosos papas Borgia que hemos visto pues en tantas series y novelas, ¿no? Entonces estamos hablando pues acá de una unión de noblezas al nivel más alto de Europa y que integraron también a la nobleza incaica. O sea, y eso se muestra en el cuadro como una piedra fundacional de lo que sería el virreinato, ¿no? Diciendo, mira, estos son los descendientes incas uniéndose a la nobleza española, a la nobleza europea, y cimentando esta unión que sería el sistema político del virreinato del Perú. A partir de este cuadro que tiene muchos detalles y mucho contenido histórico, muchos elementos desde que se puede leer o se puede entender desde la política, de la época de los años 1500, que es la época virreinal. Sin embargo, creo que lo fundamental de esta reflexión es poner sobre la mesa y en relieve la intencionalidad con la que se quiere describir y con la que ha descrito la historia formal, la historia del colegio, la historia cotidiana que se nos cuenta en los colegios, la intencionalidad con la que se plantea este cuadro. Si bien es algo muy objetivo del cuadro, es que marca un hito, un antes y un después en la historia del encuentro del mundo hispano y el mundo andino, cuando se plantea que lo que se entiende de esta unión es un acto de humillación, es un acto de subyugación, una afrenta más bien en este matrimonio, el casar a la descendiente de los incas de la última rebelión, de la resistencia inca de Vilcabamba, con la nobleza española, además eh, digamos, de casi los que están cerca a la corona, no como has mencionado, Rafael, no como con cualquier descendiente español. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender de esta reflexión que se ha contado a lo largo de los últimos años en la literatura, en la historia del Perú? ¿Cuál es la intencionalidad de la forma como se ha ido contando este cuadro? Sí, precisamente la intencionalidad es muy curiosa, porque el reconocimiento del cuadro se hace con los incas de Vilcabamba. O sea, la corona española entrega el título nobiliario del marquesado de Oropesa a los incas de Vilcabamba, a los que se rebelaron. Normalmente esto no suele ser así, ¿no? Normalmente las mayores mercedes, privilegios, se entregan a tus aliados. En este caso, se debe haber entregado a Pauyu Inca. Sin embargo, si bien a Pauyu Inca también se le entrega el que Supanaca ocupe el alferazgo real de los incas, cosa que no era poco, la corona española reconoce la nobleza de los incas de Vilcabamba, ¿no? De los incas rebeldes. Y esto lo hace Felipe II a través de una carta que le envía a Saidi Tupac, cosa que tampoco se nos explica, no se nos cuenta esto. Y que seguramente esta carta debió haber influenciado en la decisión de Saidi Tupac de haber firmado un convenio con Hurtado de Mendoza. Y en esta carta, Felipe II reconoce que la sublevación de su padre, o sea, la sublevación de Manco Inca, fue justificada y fue por los abusos
que cometió Gonzalo Pizarro, bueno, Gonzalo y Hernando Pizarro, pero principalmente Gonzalo Pizarro, que cometieron con el Inca, ¿no? Entonces, Felipe II reivindica Manco Inca. No, acá, ¿cómo podemos hablar de humillación? ¿No? Esto a mí me rompe la cabeza. ¿Cómo podemos estar hablando de humillación cuando el rey de España está reivindicando a Manco Inca y la sublevación del Inca? Cosa curiosa que el día de hoy el Congreso lo tiene como lo ha nombrado, no sé si este año o el año pasado, pero en fechas muy cercanas, lo nombró como un héroe de la anticolonialidad, a Manco Inca, quien fue reivindicado por el rey de España, por Felipe II, quien dijo que su sublevación sí había sido justa y que por lo tanto no iba a emitir ninguna reprimenda o algún castigo con sus descendientes, y sus descendientes más bien firmaron convenios con España, tanto Saidi Tupac, el convenio que ya he hablado, como también Titu Cusi Yupanqui en el Tratado de Acobamba, que fue también una alianza similar a la que había firmado Saidi Tupac, ¿no? Entonces, es otra visión no confrontacional de la que estamos acostumbrados, ¿no? No en esa dialéctica de imposición, de opresor y oprimido, sino a través de lo que Ramón Mujica Pinilla, también gran historiador, nos menciona acerca de que las alianzas fueron más importantes en el proceso de conquista del Perú que el uso de la fuerza. Y precisamente las alianzas con las casas incaicas, con los incas de Vilcabamba, con la casa de Pauyu Inca, y con los distintos curacas, ¿no? Los curacas huancas, huaylas, como por ejemplo con Tarhuacho, o de los huancas a los Huacrapáucar, ¿no? A Jerónimo, a Felipe Huacrapáucar, fueron los que llegaron a consolidar el virreinato del Perú y el sistema político dentro de lo que sería el virreinato del Perú, que reposó precisamente sobre estos mismos curacas, que actuaban como puente, como bisagra entre el pueblo andino y los españoles. Creo que es tan importante recalcar eh, y reflexionar sobre este ícono, este cuadro, que tiene mucha historia y que por supuesto marca un hito en la significación del encuentro del mundo hispano y del mundo andino. La forma como se puede contar la historia, por supuesto, y a lo largo de 1560, 1572, hasta la fecha han pasado muchísimos años, pero como se ha venido contando la historia de manera sistemática, permanente y de largo aliento, prácticamente en el largo plazo, ha calado, por supuesto, en el corazón de nuestra identidad nacional, porque muchos en el colegio poco se enseña realmente la historia del Perú verdadera, lo que un chico del colegio al terminar la secundaria sabe de la historia del Perú es muy poco y encima totalmente distorsionado, porque se ha contado la historia del Perú desde el pensamiento marxista, desde la contradicción, desde la forma del resentimiento, a todo lo que implica la historia española. Y bien eso significa pues una negación de nuestra realidad actual, de nuestra realidad, de nuestro mestizaje, de toda esa amalgama tan compleja y a la vez tan hermosa de la que hoy somos parte todos. Y esa unión que más bien, si bien es necesario y es importante reivindicar, reconocer todo nuestro pasado ancestral, toda nuestra historia,